Mi nombre es Gioni Isabel Yo Ortiz, con la matrícula al 046730. Estoy cursando Ingeniería Industrial y de Sistemas. Soy de Toluca, Estado de México, y en este video presentaré mi proyecto integrador de la materia Diseño de Experimentos. Como se pudo ver en el módulo, el ANOVA es el análisis estadístico de la varianza, que es utilizado para comparar dos o más medidas para saber si las medidas de una variable son diferentes entre los niveles o grupos de otra variable. Utilicé el ANOVA en mi trabajo debido a los nuevos retos a los que me enfrento. En el consultorio donde trabajo me pidió mi jefe incrementar las ventas de los medicamentos con los que contamos para así evitar pérdidas por motivos de caducidad. Para ello hemos decidido cambiar la presentación de los medicamentos que se tienen habitualmente de acuerdo con el tipo de pacientes que van a consumir. El primer envase será colorido y en forma de oso para que se tenga un aspecto atractivo para niños de 6 a 14 años, mientras los medicamentos para los adolescentes serán presentados con un diseño vintage o en forma de cassettes, cuyo objetivo sea despertar la curiosidad dejando a un lado el miedo. Y ya por último están los medicamentos para las personas adultas, que serán presentadas en frascos transparentes y con pequeñas franjas de colores vivos con el fin de generar confianza en los pacientes a través de algo palpable y visible. Para saber qué tipo de envase funciona mejor para incrementar las ventas o en todo caso para minimizar las pérdidas o la inversión, hemos decidido realizar un estudio preliminar seleccionando 4 clínicas muy similares en cuestión del mercado. Y se ha introducido en cada clínica un tipo de envase diferente con el objetivo de saber si la presentación afecta en las ventas dando como rango del tiempo. Apoyándome del programa Excel pude determinar que la primera variable son las ventas de medicamentos en una semana. En un segundo campo agregué una descripción del medicamento para identificarlo más fácilmente. Y como tipo de medida comprobamos que es escala al ser la variable ventas una variable numérica que admite operaciones matemáticas como la suma o la diferencia entre los distintos valores, mientras que el tipo de envase es valor nominal, ya que el tipo de envase es una cualidad y no un valor numérico. La segunda variable expresa el tipo de envase habitual. Puse 0 decimales, pues los valores que adopta en esta variable va de 1 a 4, ya que existen 4 tipos de envases: habituales, infantiles, juveniles, para adultos mayores. Para interpretar los resultados, el programa me ayudó a representar los envases, que el número 1 representa los envases habituales, número 2 para los envases coloridos, 3 el que representa los envases juveniles y 4 los que presentan los envases transparentes. Para decidir el tipo de análisis adecuado para responder a la pregunta de si el envase afecta en ventas, dado que la variable del estudio, que son las ventas, es una variable numérica, comparamos las ventas medias semanales obtenidas con cada tipo de envase. Para ello realizamos un contraste de hipótesis para saber si existen diferencias entre estas medidas. Teniendo en cuenta que existen 4 tipos de envases diferentes, el contraste utilizado es el análisis de varianza, o también llamado ANOVA. Por ello se cumplió con los siguientes requisitos. Los datos deben ser a un modelo matemático de distribución normal. Los datos son independientes y no guardan relación entre sí. La variabilidad de los datos son similares al compararlos entre sí, y los datos que se recogieron de la manera aleatoria. La variable dependiente fue que las ventas semanales y el factor el tipo de envase. En el ANOVA es que la hipótesis nula fueron las ventas que son iguales para obtener todos los tipos de envase, y la hipótesis alternativa existen diferencias entre las ventas que se deben al tipo de envase, por lo que se comprueba y se rechaza la hipótesis de que las ventas son iguales para todos los tipos de envases, y es decir que el envase influye en las ventas. En conclusión, el ANOVA puede utilizarse para comparar entre sí las medias de resultados obtenidos por diversos laboratorios, analistas, métodos de análisis, etc. Esto nos puede resultar muy útil para
poder determinar cuáles son los factores que afectan más a un determinado procedimiento analítico. Desde el punto de vista práctico, existen múltiples paquetes estadísticos que nos permiten ejecutar rápidamente los cálculos de la ANOVA. Lo que es interesante, sin embargo, es que el usuario tenga una capacidad para poder extraer conclusiones químicas de los resultados obtenidos. Gracias.